Soy el doctor Javier Ordóñez, estamos en Ciencia Médica y el día de hoy vamos a hablar de medicina del dolor y del dolor refractario. Grupo Láser presenta Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Nosotros tenemos 10 años de experiencia, 10 años, válgase la redundancia, picando piedra. En este último año es donde hemos trabajado mucho más en cuestiones de medicina del dolor. La algología es una especialidad derivada de la medicina de la anestesiología, en la cual los doctores tienen primero que hacer 3 años de especialidad y luego 1 o 2 años de medicina del dolor. Esto es en base a un reconocimiento que otorga el Consejo Nacional en Certificación de Anestesiología. Anteriormente también había una certificación a través del Consejo Mexicano de Algología, pero esto se absorbió y actualmente somos médicos certificados por el Consejo Nacional de Anestesiología, porque es una especialidad, una rama de la anestesia. Un algólogo es un especialista en dolor refractario. En términos coloquiales, es un especialista en dolor de tipo crónico, generalmente secundario a trastornos del sistema nervioso, principalmente, o alteraciones en nervios periféricos. Esto es en función de que el dolor no siempre es curable en las primeras semanas. Al no ser curable en las primeras semanas, se convierte en dolor de tipo crónico, el cual es de difícil control. Por lo tanto, en base a eso, hay una historia del doctor John Bonica, que él se dio a la tarea de los pacientes que estaban amputados en miembros, empezaron a percibir dolor en el miembro amputado. Y esto necesitó de un especialista, en un principio un anestesiólogo, que se hiciera cargo de ese tipo de dolor, y así poco a poco fue creándose la medicina del dolor, y esto fue en base a investigación y a tratamientos a través de los pacientes. Un especialista en medicina del dolor está capacitado para dar manejo a los pacientes con dolor de tipo crónico, ya sea medicamentoso o a través de algunos procedimientos de intervencionismo. Son varios procedimientos de intervencionismo desde la cabeza hasta la región lumbar, pasando por alteraciones en el sistema nervioso simpático, los cuales también son manejados por un algólogo, tanto medicamentoso como de intervencionismo. El intervencionismo son procedimientos que se realizan a través de rayos X para verificar la colocación de algunas agujas a través de algunos procedimientos que sirven para aliviar el dolor. Esto es, ya sea con radiofrecuencia, con radiofrecuencia en frío o una radiofrecuencia en lesión. En lo más simple de los datos, en el más simple de los casos, aplicación de esteroides que casi se están cayendo en desuso porque no existe una curación definitiva o un alivio definitivo. El paciente va a regresar, invariablemente va a regresar con la aplicación de esteroides. Nosotros no aplicamos esteroides. Vamos a poner lo más frecuente, un paciente que viene con dolor lumbar. Este paciente generalmente viene con la idea de que ya vino con nosotros como segunda o tercera o cuarta opinión. Es un paciente que ya viene con varias opiniones en cuanto a procedimiento quirúrgico. Existen guías. Estas guías no las inventé yo, estas guías ya las ha inventado, son organismos bastante serios en cuanto a la medicina, bastante serios, los cuales mencionan que la cuestión quirúrgica no es en primera instancia. La cuestión quirúrgica pasa a un término en el cual los procedimientos de alivio, los cuales son más conservadores, pueden hacer que el paciente tenga una vida muy buena, sin necesidad de llegar a una cirugía, ¿verdad? Entonces nosotros, como algólogos, les podemos ofrecer toda la gama, que podemos ofrecerles algo sin un procedimiento quirúrgico y pues se han aliviado, el paciente ha andado bien sin ningún problema. El dolor lumbar es el más frecuente en la consulta diaria, es el
Fácil, el más del 80% del paciente que viene a mi consultorio viene con dolor lumbar, con dolores, con diagnósticos de ciáticas, pseudociáticas, dolor radicular y o con diagnósticos de hernias discales. Quiero hacer mucho énfasis en que el dolor lumbar o la columna es propiedad de todos y es propiedad de nadie, ¿verdad? Todos los especialistas manejamos dolor y la columna tiene muchas estructuras que producen dolor. No solamente el disco produce dolor y no solamente una hernia produce dolor. Existen otro tipo de situaciones mismas e intrínsecas de la estructura que es la columna que pueden producir dolor. Entonces esto significa de que un paciente puede vivir con una hernia, pero no necesariamente es dolor, es quirúrgica. Es un paciente que se le puede resolver fácilmente su procedimiento con otro tipo de procedimientos, con otro tipo de alternativas médicas y de intervencionismo. Cuando está comprobado que existe una hernia y que la misma hernia le está provocando el dolor que el paciente tiene, esto es en base a una resonancia magnética, a una electromiografía y eso aún más, todavía más importante, es la exploración física del paciente. Una vez que tenemos estos tres factores, podemos decir que el paciente tenga una hernia de disco y que la hernia está en grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces se le pueden ofrecer varias alternativas. En estas alternativas van desde un bloqueo con radiofrecuencia hasta una aplicación, una aplicación de ozono propiamente en el disco, una discólisis, se le llama así, una discólisis en el disco, junto con la radiofrecuencia, porque el ozono por sí mismo no funciona, tienen que ser una combinación de ambas, siempre y cuando esté comprobado que el disco mismo le esté provocando el dolor. No siempre el disco es un efecto de dolor, no es igual a. He tenido pacientes desde los 13 años con dolor lumbar hasta 75, 80 años. Es un rango bastante amplio. Los más frecuentes son personas de edad productiva entre los 35 y 45 años de edad. El dolor lumbar es la causa número 1 de ausentismo laboral, el dolor lumbar, y es la causa número 1 de pensiones en los hospitales y en los trabajos, precisamente por dolor lumbar. Nosotros podemos atender cualquier tipo de dolor tipo crónico refractario, ya sea de cuello, hombros, cadera, rodilla, algunos otros tipos de dolor manejados por el sistema nervioso, como son el herpes zóster, ¿sí? Dolores posteriores a una cirugía, dolores de cadera en un paciente que es candidato a prótesis de cadera, pero que en ese momento la cantidad económica no le alcanza para hacerse una prótesis. Podemos aliviarle el dolor, al igual que la rodilla, se puede aliviar el dolor mientras el paciente pueda ser operado. No hacemos terapias regenerativas porque no creemos en las terapias regenerativas. No existe el término células madres, eso no existe. Existen células madres y son muy específicas para ciertas patologías, pero no creemos en la cuestión regenerativa, más sí en la cuestión de aliviar el dolor y mitigar el dolor para que el paciente esté más consciente y más tranquilo mientras el paciente pueda hacer su tratamiento definitivo. El intervencionismo, sobre todo nosotros, yo soy especialista en medicina del dolor y estoy más encaminado al intervencionismo porque creemos que el intervencionismo ayuda. El intervencionismo por sí solo, estamos hablando de un porcentaje, es un rango de porcentaje de un 70-80% de ayuda al paciente. Pero en ningún momento les comentamos a los pacientes de que el intervencionismo por sí solo lo vaya a aliviar. Generalmente tiene que ir combinado con fisiatría y con la toma de algunos medicamentos para que este paciente pueda aliviarse al 100%. La osteoporosis es clásico, el paciente que llega al hospital con dolor lumbar, se le detecta una fractura vertebral. En nuestro entrenamiento estamos capacitados para hacer procedimientos de aumentación vertebral. Esto implica colocación de cemento a través de unos agujeritos que se hacen en su espalda, colocar cemento dentro de la vértebra y ayudar para que la fractura no se aplaste, la vértebra no se aplaste. Evidentemente, generalmente lo hacemos 2 algólogos trabajando en un paciente. Eso es parte de nuestro entrenamiento. Se llama aumentación vertebral. Es un periodo de inflamación de 5 días, 6 días. El paciente se pasa solo a su camilla y el paciente lo citamos a los 6, 7 días a consulta con placas de rayos X para evaluar heridas y
los egresamos prontamente. Prácticamente es un procedimiento ambulatorio, pero no deja de ser riesgoso y hay que evaluar al paciente. Nada, que estamos a sus servicios en el Hospital San Ángel, consultorio 209 y al teléfono 867-2090-452.